Y bien, hoy día Colombia anunció pues que se retiraba del Pacto de Bogotá. Y al mismo tiempo tenemos unas declaraciones de la vocera del gobierno chileno, Cecilia Pérez, sobre el tema de si se acatará o no, si Chile acataría o no, aunque no se menciona, no tiene una respuesta directa sobre este asunto, pero da la impresión que refuerza la tesis de que Chile aceptaría el fallo de La Haya, que ha sido en buena cuenta cuestionado por la actitud, digamos, la aceptación posible o no, ha sido de alguna manera puesta en cuestión por la actitud de Colombia. Escuchemos lo que dijo la vocera del gobierno chileno. Nosotros no hemos tenido ningún tipo de descoordinaciones con la Cancillería. El mismo agente, ex subsecretario Van Claveren, ha sostenido que el caso de Colombia y Nicaragua es muy distinto a Chile. Lo graficó en decir son peras con manzanas, y lo que ha dicho hoy día el canciller en Arica con respecto a respetar el derecho internacional, a respetar los tratados internacionales y a respetar los tribunales internacionales es lo mismo que hoy día yo estoy ratificando frente a ustedes. Yo sé que en buena cuenta está diciendo que Chile va a aceptar el fallo de La Haya, pese a lo que dijo ayer Eduardo Frei, que de alguna manera insinuó una alternativa distinta. Y hoy día hubo una declaración conjunta, en buena cuenta, de los ministros de Defensa de Perú y Chile en una reunión preparatoria de la reunión de UNASUR. Escuchemos lo que dijo, primero me parece que tenemos la declaración del ministro del Perú, de Pedro Cateriano. Adelante. La posición que han declarado públicamente tanto el presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera, como el presidente de la República del Perú, Ollanta Humala, los cancilleres de ambos países, los ministros de Defensa, que tanto Chile como el Perú respetarán, repito, respetarán la resolución que dicte la Corte Internacional de La Haya. Con esta determinación, ambas naciones damos una demostración a América Latina y al mundo entero del acatamiento al derecho internacional, pero además es un mensaje que tiene un alto contenido político, porque reafirma el compromiso de dos países de mirar hacia el futuro. Por esa razón, me complace el día de hoy, con el señor Ministro de Defensa de Chile, hacer esta declaración pública. Me asiste la convicción que tenemos un caso muy bien fundado como país, y Perú probablemente, como es natural, en este tipo de controversia, tiene una posición y una mirada distinta. Así es la naturaleza de las controversias que se someten a los tribunales. Yo puedo decir con toda tranquilidad que Chile es y va a seguir siendo un país respetuoso del derecho internacional, de los tratados internacionales. Hay que tener la sensatez para reconocer que finalmente el derecho internacional y los tratados internacionales en nuestro mundo actual gobiernan las relaciones entre los países, y es por ello que cada uno de los países, Perú y Chile en este caso, abrigará las razonables esperanzas que estime, y luego será el Tribunal de La Haya el que resuelva. Muchas gracias. Y bien, bueno, estamos ahora con Fabián Novak, que es internacionalista del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, y con el embajador Eduardo Ponce. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches. Bueno, comencemos con el tema de el retiro, el anunciado retiro de Colombia del Pacto de Bogotá, que es el que obliga a ir a la Corte Internacional de La Haya, entiendo, en el caso de que haya un diferendo. Este retiro no puede tener, me imagino yo, efecto retroactivo, es decir, ¿qué significado tiene? ¿Por qué en este momento tomaría Colombia esta decisión pensando que
quizás que no se pueda ejecutar algún fallo, no sé, alguna disposición que obligue a concretar esta decisión de la Haya. No sé cuál sería el sentido. De hecho, no puede ser retroactivo, ¿no? No puede ser retroactivo. Solamente al año de presentar la denuncia surte efecto, de tal manera que lo que ha hecho el gobierno de Colombia en realidad es algo que no va a producir unos resultados inmediatos, ni aun en el caso que ellos temían mucho, que Nicaragua pudiera presentar algo referente al archipiélago de San Andrés, pero más específicamente a la isla de San Andrés, ¿no? 60 y tantos mil habitantes, que es la más importante del archipiélago. A mí me parece que en realidad están castigando a la OEA y al Pacto de Bogotá por querer castigar a la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Porque dada la forma como se han producido las cosas, la confluencia con el diálogo, además con las FARC en Cuba, el frente interno se le ha encrespado mucho al presidente Santos, por cierto, a la canciller Holguín, y esta es una forma de reaccionar, pero que al mismo tiempo a Colombia la inhibe de cualquier posibilidad futura de recurrir evidentemente al pacto que está denunciando, ¿no? Y el pacto de Bogotá realmente era un compendio de soluciones pacíficas de controversias. Inclusive me llama la atención que hayan decidido una denuncia integral, porque podrían haber presentado una reserva, ¿no? Y claro, lo que ocurre es que el Pacto de Bogotá es la forma de ingresar directamente a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Pero, digamos, aparentemente Colombia, en primer lugar, todavía no es claro que Colombia haya rechazado el fallo, ¿no es cierto? O si ya lo ha rechazado, porque formalmente no ha emitido una declaración diciendo formalmente no aceptamos este fallo, todavía están en evaluación, ¿no es cierto? Sí, en realidad si uno lee la declaración formulada por Santos, en algún momento Santos señala que va a desconocer el fallo de la Haya. Es decir, todas las acciones y todas las declaraciones que ha planteado Colombia han estado dentro del marco del derecho internacional. Es decir, han señalado alternativas más, alternativas menos, que van a ir a la Secretaría General de la ONU, que no tiene ninguna competencia en este caso, que van a plantear todos los recursos que el derecho internacional le franquee, que no hay ningún recurso que pueda interponerse ante la Corte para una revisión que vaya a variar el sentido del fallo, porque el recurso de revisión o el recurso de interpretación aquí no van. Luego que van a denunciar, como de hecho ya lo han hecho hoy día, el Pacto de Bogotá. El artículo 56 del Pacto de Bogotá dice claramente que cuando uno denuncia el pacto, como ha dicho muy bien Eduardo, tiene efecto solo un año después, pero además a renglón seguido señala claramente que esto no tiene ningún efecto retroactivo y no afecta siquiera los procesos en curso. En consecuencia, si en el próximo año siguen demandando a Colombia por, digamos, otro tema o X tema, lo cierto es que esos casos van a ser reconocimiento de la Corte de la Haya y Colombia no los puede desconocer. Con mayor razón aún no puede desconocer la sentencia que ha dictado la Corte en el último caso. Por tanto, yo creo que esto es más la búsqueda de chivos expiatorios, ¿no? Es decir, están buscando culpables, así como hay un grueso de la población que está comenzando a culpar al presidente y a la canciller, hay otros que están culpando a Londoño, a la gente y al coagente, a Fernández de Soto, y finalmente, bueno, al gobierno se le ha ocurrido culpar a un instrumento. El culpable es el instrumento que nos llevó a la Corte, ¿no? Es un poco absurdo, pero creo que tiene una explicación básicamente para, digamos, mostrar a la opinión pública que algo se está haciendo, ¿no? Ahora, Colombia ha sacado sus fragatas, creo que Nicaragua está mandando las suyas. Está mandando las suyas, aunque creo que Nicaragua no tiene una marina, sino que el ejército tiene unas embarcaciones. Deben ser, no sé, pues unas embarcaciones menores que ha enviado, que no sé si llegan a tener la categoría de fragatas.
pero podría suscitarse un incidente. Y si Colombia finalmente decidiera desacatar el fallo, bueno, se presenta una situación en la que Nicaragua, ¿qué puede hacer? ¿Tendría que ir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? ¿Qué cosa? Yo no creo que ocurra eso, Jaime, y no creo que va a ocurrir porque es normal que después de una sentencia las partes que están contendiendo tengan que ponerse de acuerdo sobre la forma de implementarla, especialmente en una geografía tan complicada como la del Caribe, ¿no? En el caso peruano-chileno, pues es una costa abierta y las rayas se pueden trazar. La raya equidistante es muy fácil. Geodéticamente sobre el mar sin problemas. Pero en el caso de la geografía caribeña, uno ve claramente que la sentencia está cosida, es un producto de alta costura, ¿no? En realidad difícil de poner en práctica, y uno, si mira este mapa esquemático que presentan, puede ver un poquito más arriba que entre Colombia y Jamaica, por ejemplo, hay un triángulo de régimen compartido, que fue la forma en que los dos países resolvieron bilateralmente su delimitación marítima. Es un caso muy interesante que yo creo que fácilmente lo aplicarán entre Colombia y Nicaragua, sobre todo a la zona que está alrededor de los cayos de Quitasueño y Serrana, que son aquellos que la Corte no ha querido meter, sino sacar de la zona marítima colombiana, ¿no? Bueno, pero ya la Corte le dio ese espacio marítimo, se lo dio a Nicaragua. Entonces, Nicaragua, ¿para qué va a ceder nuevamente y someterse a un régimen compartido? No digo que tenga que ceder, sino llegar a un régimen, digamos, condominal sobre los recursos pesqueros y los recursos naturales de una zona determinada. Es una fórmula que la Corte en muchos casos ha estimulado, y que creo que políticamente y además prácticamente se impone para los dos países en una zona tan complicada y para evitar incidentes que serían absolutamente lamentables. Ahora, ayer, por lo menos los expresidentes y particularmente Eduardo Frei, expresidente chileno, que me parece además que durante su mandato fue que Chile le envió armas a Ecuador, ¿no? Durante la guerra Cenepa, me parece que Frei era el presidente. Bueno, fue el más agresivo, ¿no? Y tuvo una declaración que hacía pensar que Chile caía en la tentación, podía caer en la tentación colombiana, ¿no? Pero hoy día esta vocera ha rectificado de alguna forma, y también el ministro de Defensa acá. Sí, yo creo, Jaime, que han habido dos señales muy positivas el día de hoy, ¿no? En primer lugar, esta declaración de la vocera de la Presidencia de la República, y adicionalmente una declaración del canciller Moreno. El canciller Moreno ha declarado el día de hoy y ha ido en el mismo sentido que los ministros de Defensa también hoy día de Perú y Chile. Es decir, que Chile es, uno, respetuoso del derecho internacional; dos, que es respetuoso de los tratados internacionales; y tres, que es respetuoso de la jurisprudencia internacional que dictan los tribunales. Lo ha dicho en ese orden. Es decir, claramente se ha, bajado esta tensión que generaron las declaraciones absolutamente impertinentes e inoportunas de Eduardo Frei, que lo único que explican es simplemente que están ingresando a un proceso de elección interna, ¿no? Porque en realidad hasta la frase que utiliza Frei es la misma que utilizó Santos, ¿no? No vamos a aceptar, ¿no es cierto?, un fallo que no respete los tratados internacionales. Es decir, adelantándose ya a los hechos. Ahora, creo que eso, combinado incluso con el acuerdo del Congreso y la Cancillería de, digamos, que no vaya ninguna misión de congresistas a La Haya para efectos de evitar roces o intercambios de palabras o de declaraciones en el propio local de La Haya por parte de los políticos, creo que también es bueno, y de alguna manera lo que nos muestra es que hay un interés real de ambos gobiernos por bajar la tensión, por evitar roces, por evitar polémicas a puertas de un informe oral que va a ser obviamente tremendamente complicado, porque es inevitable
que genere una situación de tensión, que los comentaristas, los políticos opinen y que obviamente se eleve la temperatura entre los dos países, ¿no? Bueno, tenemos que ir a una pausa, si me permiten, y regresamos con una pregunta que le quería formular a Eduardo Ponce. El amor es uno de los remedios más fuertes. Seguro Oncológico Integral de RIMAC, creado con amor para ayudarte a prevenir y combatir el cáncer. Preocúpate menos. Todo va a estar bien. RIMAC Seguros. Adelanta tu Navidad en Ripley. Hasta 50% de descuento en miles de juguetes. Ven a Ripley, la mejor juguetería. Me fascina Ripley. Vision Center presenta para esta temporada Chicago. Encuéntralo solo en Vision Center. Hola. Hola, ¿qué tal? Busco un Excel todo en uno. Todo en uno. Como tu papi, pues, con internet, radio ilimitado y llamada grupal para hablar con mi grupo de amigas. Oye. Digo, de trabajo. Bueno, tienen todos estos modelos. Este es mío. ¿Y para mí? Esta Navidad, Nextel tiene un regalo para ti. Compra cualquier smartphone de la línea Nextel Más y más un sol. Sí, más un sol. Llévate otro equipo todo en uno. Nextel, tu mundo ahora. Y bien, seguimos entonces conversando con nuestros invitados Fabián Novak y Eduardo Ponce. Bueno, cabe mencionar el tema de los parlamentarios que finalmente no habrían desistido de ir. Bueno, para comenzar, el idioma que se usa, en la Corte de la Haya, entiendo, solo se usan dos idiomas, el inglés y el francés. Entonces, habría que preguntarse si los parlamentarios peruanos saben inglés o francés, y si conocen el inglés o el francés legal o jurídico, porque además esos son términos que, entonces, de repente ahí se podía establecer, digamos, si iban, de repente, pues a la hora de transmitir la información, podían estar creando una especie de teléfono manobrado. Claro, la cosa tenía muchos problemas, ¿no? Felizmente es que se tomó la decisión de que no fueran, ¿no? Sí, yo creo que es una decisión bienvenida, porque después de todo, los parlamentarios son políticos y el riesgo de politización en un tema de tratamiento estrictamente jurídico no es oportuno ni bienvenido, ¿no? Ahora, lo que sí es preocupante a mi juicio es, en fin, por razones comprensibles, ¿no? En los dos países, y me refiero a los nuestros, al Perú y a Chile, se da por descontado, ¿no?, que los argumentos de cada cual son inexpugnables e invencibles, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con el peligro de que las expectativas que se tienen no sean correspondidas por la realidad en la sentencia, ¿no? Si uno se pone a escudriñar las cosas, y sobre todo si uno percibe que se ha evitado mucho contar realidades, ¿no?, que es muy importante conocer. En el caso del Perú, por ejemplo, en fin, yo tengo unos 45 años de vida diplomática, de la que ya estoy así soy de mayorcito, Jaime. Qué barbaridad. Además estoy retirado ya, pero puedo dar fe de que durante la mitad de mi carrera este tema no existía, ¿no? Yo recuerdo que apareció en algún semanario local una fotografía del embajador Pérez de Cuéllar en carátula, ¿no? Y el contenido era referente a una nota de 1968 en que, atendiendo a un pedido interno de uno de los institutos castrenses, habíamos en Cancillería planteado lo que nos pedían a Chile, a fin de que se iniciaran conversaciones que tuvieran el propósito de señalar a través de dos faros de enfilamiento la línea del paralelo en la frontera. Entonces, esa época era una época en la cual este tema
no existía como un problema. La declaración del 52 la negoció don Alberto Ulloa, que ha sido el más grande internacionalista que ha tenido el Perú, ¿no? Y realmente desde el 47, que ahí empieza la extensión de la zona marítima en este lado del Pacífico y también en el otro, el Perú ha tenido como prioridad, ¿no?, el predicar y hacer un evangelio realmente del derecho, no solo de las 200 millas, sino del derecho del mar. Y cuando lo logramos a través de la tercera conferencia de las Naciones Unidas, ahí no hubo el valor ni siquiera de firmar, después ni siquiera adherir a la convención, cuyo derecho escrito estamos invocando justamente para defender nuestra posición. Bueno, el Perú plantea Chile, ¿no?, esto a partir del año 86, ¿no? 80. El año 80, Alfonso R. Schreiber, que era el presidente de la delegación peruana en la tercera conferencia. No, me refiero al tema del paralelo. Sí, el claro. 80. El 80, hay una declaración del delegado peruano que está debidamente registrada, en la que se expresa que el Perú y Chile no tienen ningún tratado de límites que los vincule. Ajá. El 86 es la gestión de Juan Miguel Bácula, ¿no?, que presenta verbalmente la posición del Perú ante Jaime del Valle, que es el canciller de Chile, y la exposición del profesor Bácula, como yo siempre lo he llamado, éramos muy buenos amigos, fue tan convincente o tan interesante, mejor dicho, para Jaime del Valle, que él mismo le pidió que le presentara un memorándum para que las ideas no volaran, cosa que se hizo acompañando una nota de la Embajada del Perú en Santiago el día que regresaba Juan Miguel Bácula Lima. Entonces, en ese momento es que se sustancia, digamos, los motivos por los cuales nosotros creíamos que ante el surgimiento de nuevos espacios marítimos en virtud de la Convención del Mar, ¿qué es lo que hace para, había necesidad de limitarlos bilateralmente? En los 60, digamos, 50, 60, nadie se percató, evidentemente, del problema del paralelo, o si se percató, pues no se actuó o no se consideró importante. ¿Qué es lo que hace que eso se convierta efectivamente ya en una cosa chocante desde el punto de vista de la equidad? Es decir, el derecho del mar, la convención del mar. Claro, la negociación en Nueva York, claro, la negociación en Nueva York, donde se plantean estos espacios nuevos y sobre todo la necesidad de delimitarlos y además metiendo el tema en lo que se refiere a la zona económica exclusiva. No hay la misma tingencia en lo referente al mar territorial de la solución equitativa, ¿no? Entonces, eso, claro, eso aparece en la Convención del Mar, el concepto de solución. La doctrina, Jaime, y el desarrollo del derecho del mar, sobre todo en términos de definición de límites marítimos en países con costas adyacentes, es un tema que recién a partir del año 79 propiamente se comienza a definir en el ámbito de las Naciones Unidas. Antes, si tú revisas el requel de Kurs de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, ninguno de los 200 y pico tomos que ya se habían escrito se referían al tema del límite marítimo. Así es. Porque era un tema en evolución. Es recién el 79 que Naciones Unidas comienza a emitir resoluciones y documentos sobre la materia, el 82 que se incorpora ya en la Convemar, y precisamente entre el 80 con la gestión de Arias Schreiber, que ha dicho muy bien Eduardo, y luego el 86, de alguna manera revelan que el Perú tuvo una reacción inmediata. ¿No? Es decir, el Perú no es que tuvo una reacción tardía, como algunos sostienen, sino que el Perú lo planteó en el momento en que efectivamente la discusión surgió. Lo que pasa es que hubo por lo menos 20 años de aceptación del paralelo. Pero de aceptación del paralelo en determinados términos, es decir, no es que se aceptó el paralelo en términos de soberanía, se aceptó el paralelo en términos operativos para efectos de pesca, en fin, claro, como ya se ha venido señalando. Pero adicionalmente a eso, Jaime, hay que tener en cuenta también, porque otros, yo he escuchado ahora en medios de comunicación decir, bueno, ¿y por qué el Perú no planteó ahí la demanda a La Haya? Lo que pasa es que se olvidan, además de que el Perú no solo tiene relaciones con Chile, sino acordémonos, y Eduardo lo sabe muy bien porque fue un protagonista, ¿no?, extraordinario, que teníamos un problema con Ecuador.
con el cual teníamos constantes roces, tuvimos 2 guerras, ¿no es cierto?, en Paquilla, el falso Paquilla y luego el CENEPA. Entonces teníamos varios vecinos complicados y en consecuencia hubo que resolver primero el problema ecuatoriano para luego entrar al tema de Chile. Entonces no se puede abrir de manera tan alegre como si fuera que vamos a resolver un problema doméstico, ¿no? Inclusive, si me permites, Jaime, el Perú, para plantear la demanda a Chile en La Haya, tuvo primero que retirar la reserva que teníamos para la aplicación del artículo 6, si mal no recuerdo, del Pacto de Bogotá, que es el que excluye de la jurisdicción internacional todos los temas resueltos bilateralmente o a través de un laudo arbitral o por sentencia. Entonces, nosotros hicimos eso a fin de que nuestra propia demanda pudiera pasar, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, en la época del decreto del 47 y de la declaración del 52, la mayor parte de países tenían un mar territorial de 12 millas y algunos de 3. ¿No? Entonces, pensar en delimitaciones laterales en esa época era pues una tontería, era una ilusión, era una cosa abstrusa, de tal manera que simplemente no se hizo. Que ibas a delimitar si no existía siquiera la idea de la posesión soberana o que fuese. Bien, y yo les agradezco, ya nos ha ganado el tiempo a Fabián Novak y Eduardo Ponce por su brillante participación en La Hora N. Vamos a una pausa, regresamos ahora con el doctor César Azabache para ver 2 temas de enorme actualidad. Regresamos.